Bien, estamos viendo acerca de los fundamentos de nuestra fe. Estamos viendo acerca de lo que nuestra iglesia, acá en calle Comandante Torre 1070, cree y sostiene y mantiene, para que alguno que quiera acoplarse a nuestra iglesia pueda entender cuál es el lineamiento, la organización o la visión que tiene esta iglesia, y en base a eso pueda decidir si permanece con nosotros o no, según lo que creamos nosotros. Si en algún momento hay alguna diferencia, la persona, el creyente, el hermano puede permanecer con nosotros, pero sabiendo que hay algo que no comparte. Entonces, para evitar discusiones y problemas, es lo que estamos haciendo todos. En primer lugar, vimos que la Escritura, para nosotros, en esta iglesia, es la base fundamental que nos organiza, que nos legisla, que nos guía, que nos da las herramientas necesarias para saber todo lo que nosotros tenemos que saber. La Escritura, en general, muchas partes no están del todo claras, pero lo que tiene que ver con la salvación, la santidad, el pecado, las causas y consecuencias del pecado, etcétera, etcétera, está muy claro. Entonces, en eso nosotros nos vamos a basar. En segundo lugar, vimos acerca de la Trinidad, de que Dios es tres en uno, y aparte que Dios, y tanto Dios como el Señor Jesús y el Espíritu Santo son eternos. Vimos en la clase pasada que fuimos conocidos desde antes de la fundación del mundo, por lo tanto, predestinados. Dios conocía que nos íbamos a convertir, que íbamos a aceptar la gracia, entonces Él ya nos predestinó por presciencia. Después vimos que en esta predestinación o en esta elección que nosotros tuvimos, se manejaba por el libre albedrío. Cada uno decide no solo la salvación, sino las cosas futuras que nosotros podemos tener dentro de la vida cristiana. Somos nosotros, como dice Gálatas, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará o cosechará. Somos nosotros los propios autores de nuestro futuro, de nuestras consecuencias. Y vimos que nuestra salvación es eterna. Es una promesa que Dios no la echa abajo, que Dios la mantiene y que Dios no es hombre para mentir. Por lo tanto, nuestra salvación no se pierde. Hoy vamos a ver algo en lo que también nosotros creemos, que es en la justificación y en la santificación o santidad. Son dos puntos que vamos a ver hoy. Esto queda desprolijo ahí. Lo poneré en un ratito. Vamos a poner en... Sí, justificación. ¿Alumno unión? Para la próxima clase le trae al profesor uno que ande. Bien, la justificación. Y esto queremos entenderlo, que nosotros en esta iglesia creemos que por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia vida, nosotros no podemos agradar a Dios. Entonces, Jesucristo se tuvo que meter en medio para que nosotros pudiésemos llegar al Señor. Miren lo que dice Romanos. Busquemos en Romanos, vamos a buscar 3-4 versículos de Romanos. Romanos 5:1. Muy bien. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. 5:1. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Después, 3:24, dice la palabra de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto lo vamos a encontrar en muchísimos pasajes, que nuestra justificación, que la gracia, que el perdón, es siempre por medio del Señor Jesucristo. 8:30 de Romanos, dice la palabra, y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó.
Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y por último, el 4, 5 al 8. 5 al 8. Dice: mas al que no obra sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurados el varón en quien el Señor, escuchemos esta palabra, dice no inculpa o no culpa. ¿Es lo mismo decir no inculpa a decir no ha pecado? No es lo mismo. Esto es la justificación. La justificación tiene que ver con que, siendo pecador, Dios te ve justo. Dios te ve, porque es íntimamente ligado con la santidad. Dios te ve santo. ¿Qué pasaba en el antiguo tiempo? Este pequeño detalle también se los digo. Todo el antiguo tiempo, lo dice también Pablo, son sombras de lo que había de venir. Todo lo que Dios instituyó por medio de Moisés se iba a cumplir en el Señor Jesucristo. Absolutamente todo. Tanto el templo, como el corderito que iba a ser derramado, como el altar, como el lugar santísimo. Todo en aquel tiempo, imagínense, Moisés y el pueblo decían: ¿y para qué una tienda con tantas separaciones? Un altar para sacrificar. Muchos no entendían, pero no sabían que iba a ser Jesucristo el que ese símbolo lo iba a hacer carne. ¿Qué pasaba en el antiguo tiempo? En el antiguo tiempo, bueno, yo lo voy a hacer así nomás. Muñoz, acuérdese traer un marcador para la próxima vez, no anda bien. En el antiguo tiempo estaba el patio, el altar, y había dos compartimentos adentro del tabernáculo. Estaba el lugar santo, en donde los sacerdotes iban y venían, hacían sus deberes, y había un lugar santísimo, acá adentro. En el lugar santísimo había un arca, que era una caja con unos rebordes arriba. Habían dos querubines acá, no los voy a dibujar porque no me sale, con las alas extendidas hacia el medio que cubrían esta pequeña hendidura que había para arriba. ¿Ah? Es un recoveco. Esto era el propiciatorio. Este arca estaba en el lugar santísimo, en donde el lugar santísimo entraba el sumo sacerdote, no el sacerdote, el sumo sacerdote, que era uno solo, una vez al año. ¿Qué había en el arca? Acá estaban las tablas de la ley, había una vara reverdecida de Aarón y estaba el maná, unos panes que Dios le había dado. Cuando la presencia de Dios una vez al año descendía, el sumo sacerdote debía poner arriba del arca una sangre, que era la sangre del corderito que mataron afuera. ¿Ok? ¿Qué pasaba? Dios, desde arriba, veía. Cuando había sangre de un cordero, sin mancha, sin contaminación, que no le faltara un ojo, que no fuera cojo, que fuera perfecto, Dios miraba y su mirada se detenía acá. Y esto era el propiciatorio. Entonces, ¿qué pasaba con el pueblo? Recibía justificación. Recibía por un año la gracia de Dios, el perdón de Dios. ¿Qué pasaba? Cuando el sumo sacerdote entraba con sangre contaminada, la vista de Dios pasaba de largo. ¿Y qué veía Dios? Las tablas de la ley. Las tablas de la ley decían que el hombre había fallado en los preceptos. Nadie puede cumplir la ley. Entonces la ira de Dios caía sobre el pueblo
porque miraba lo que le condenaba al pueblo. Con vos y conmigo pasó exactamente lo mismo. Nosotros, estando acá abajito, Dios estando acá arriba, Dios nos mira y nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es la muerte. Y la ira de Dios venía contra nosotros porque somos y éramos y vamos a ser pecadores. Pero acá está la justificación. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces Jesucristo se antepone ante nosotros siendo el propiciatorio y dice a Dios, yo morí por ellos. Mi sangre preciosa los ha lavado. Entonces ya Dios no nos ve como pecadores, sino que nos ve como, no te olvides esta palabra, como justos, porque no somos justos. Pero por medio de Jesucristo, Dios nos ve justos. Ahora, la justificación es por fe. Miren, primera Romanos 1:17. Me asustaste. Bien, muy bien. Exactamente. Es por la obra de Jesucristo, por lo que hizo el Señor por cada uno de nosotros. Romanos 1:17. Si alguien lo tiene. Pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Es por fe, de principio a fin. Así lo dicen las Escrituras. El justo por la fe vivirá. La justificación es por la fe. Y ahí echamos abajo todas las teorías de que el hombre se puede a sí mismo justificar. Como decía Alan, que yo me asusté por obras. No, por la obra de Jesucristo, no por la nosotros. Se puede aplicar cuando los judíos estaban en Egipto, que tuvieron que matar a un cordero y el militar. Bien, exacto. Un símbolo justamente. Exacto. Y ese símbolo fue primero que el tabernáculo, pero también iba a ser la manifestación no solo del sacrificio del tabernáculo, sino también del sacrificio de Cristo. El cordero matado en Pascuas, allí en el pueblo de Israel, en Egipto, tenían que con la sangre pintar el dintel y los postes de la puerta. Y el ángel que iba a matar a los primogénitos pasaba y no veía para adentro, veía el dintel. Y la sangre hacía de propiciación a todos los que la habían pintado, y así se salvaban. Es exactamente lo mismo. Muy bien. Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Nosotros entonces somos justificados, somos vistos como justos, y no se olviden esta palabra, como justos por medio de nuestro Señor Jesús. Dice la palabra de Dios, por gracia, por regalo, somos salvos, por medio de la fe. Esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Hechos 13:39. Este está bueno. Va todo que está bueno. 13:39. Hechos 13:39. ¿Alguien lo tiene? Lo lee. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Muy bien. ¿Vieron? Con la ley de Moisés tenían un montón de preceptos que el pueblo no podía cumplir. Entonces, por la fe, nosotros, lo que la ley de Moisés no nos permitía, por medio de Jesucristo, ahora se nos permite. La justificación
está muy ligada a la santificación. Y la santificación, que para mí es lo mismo, como que son sinónimos. Cuando te justifica, Dios te hace santo. ¿Qué significa la palabra santo? En los términos del original significa ser apartado para un propósito, ser aislado, apartado. Cuando vos y yo llegamos a los caminos del Señor, Dios nos justifica. Pero en el momento que nos justifica, nos saca y nos aparta del pecado, nos aparta del mundo para cumplir un propósito. Cada uno de nosotros tenemos un propósito. El principal es ir por todos lados y hacer discípulos, predicar el Evangelio. Miren lo que dice Juan 17:16. Lo tengo cerquita acá. Miren, Juan 17, versículos 16 y 17 dice: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nosotros vivimos en el mundo, en el sistema, en el planeta. Pero nosotros no pertenecemos a este mundo, porque Dios nos ha apartado para tener una obra. La santificación tiene dos características, o dos, ¿cómo se llama? Dos acepciones, dos aclaraciones. Una es la posicional. ¿Dos acciones dijiste? No, son dos diferentes santificaciones o santidad. Y facetas, bien, nada. La posicional y la vivencial. La posicional es sinónimo de la justificación. Dios, en el momento que te hace salvo, te hace santo, te saca de la condenación del pecado al infierno, te saca de la autoridad que tenía el pecado sobre vos, la saca y te aparta para tener un propósito que cumplir en esta tierra. Miren, Hebreos 10:10. Dice a la palabra de Dios, salimos de los llaves. Esta es la voluntad. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. La santificación posicional es la que nos entrega el Señor cuando nos convertimos. Pasamos de ser convertido, pasamos de ser condenados al infierno a ser salvos por fe, etcétera, etcétera. Pero pasamos a ser apartados. Esta santidad no la perdés en ningún momento, porque esta santidad es sinónimo de justificación. No perdés la salvación y no perdés la santificación o la santidad posicional, que es la que te da el visto bueno para entrar al cielo. Es la que te hace ser inscrito en el libro de la vida. Ahora, hay otra santidad que vos podés perder, que es la vivencial. Mira como perro mirando al periférico. Si no entienden algo, ustedes dicen acá, parate un poco, o si tienen que aclarar algo, aclárenlo, no se hagan problema. La idea es que tengamos todo un mismo concepto y entendamos, no recibamos sin entender. Miren, 1 Tesalonicenses 4:13, vamos a leer varios versículos. 1 Tesalonicenses 4:13, alguno que busque Filipenses, no, ese es fácil. Gálatas 4:9 y Filipenses 2:19.
12. Entonces, 1 Tesalonicenses 4:3, después Gálatas 4:9, 4:13. 4:3. 1 Tesalonicenses 4:3, Gálatas 4:9 o 19, ya voy a ver qué es lo que es. Dale, Juan. Creo que es el 9. Es el que dice Cristo sea formado en vosotros. Si no es el 9, es el 19. 19. ¿Y Filipenses 2:12? Bien. 1 Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Escuchen, que os apartéis de fornicación. Y ahí dice una lista bastante larga. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que permanezcamos en esta salvación. Creo que Filipenses 2:12 habla del ocuparse. A ver, ¿quién tiene Filipenses? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi Presencia. solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestras acciones con temor y temblor. Ocupaos. La voluntad de Dios es que mantengamos nuestra santificación. Perdón, repetime el primer pasaje del anterior. 1 Tesalonicenses 4:3. Gálatas 4:19, ¿qué dice? Hijitos míos, porque me vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Bien. Y Filipenses 2:12. Filipenses 2:12 y uno que es muy fácil, que es mi versículo lema, Filipenses 1:6, por el que lo está anotando, lo anota, Filipenses 1:6, ahí los digo todos completos. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nosotros somos instrumentos de perfeccionamiento. El perfeccionamiento se da en nuestra santidad vivencial. ¿Por qué? Porque cuanto más buscamos con temor y temblor nuestra salvación, ocuparnos, no significa que la vas a perder. Simplemente que vos vas a ocuparte en guardar lo que Dios quiere que guardes. Vas a ir creciendo y va a llegar un momento en el que vamos a ser perfectos. Allá arriba. Y le doy la cita por si alguno no lo anotó. 1 Tesalonicenses 4:3, Filipenses 1:6, Gálatas 4:19 y Filipenses 2:12. Lo que más hace tiempo me viene martirizando a mí es el versículo de Gálatas 4:19. Que Cristo sea formado en nosotros. Pero ¿qué dice Pablo antes? Es hombre, pero se ve que ha sido partero también, porque dice, con dolores de parto. Imagínense el dolor o la insistencia de ver que los hermanos formen a Cristo. Formen a Cristo. Y esto es lo que nosotros como cristianos tenemos que entender, que cuando cuidamos nuestra santidad, Cristo se forma en nosotros. Pero no para que nosotros digamos, sí, soy un pequeño Cristo. Mirá cómo me parezco a Cristo. No, sino para que el que está allá te vea y diga, wow. Ahora, ¿cuántos de nosotros necesitamos esto? Formar a Cristo en nuestro carácter, en nuestro vocabulario, en nuestra forma de responder. Pero ¿sabes en qué? Y principalmente en el amor que Cristo tenía. En el amor. Hay iglesias, hay cristianos que su amor se le ha enfriado o se nos ha enfriado. Y no tenemos ese amor de Cristo
de contemplar a la otra persona, de buscarla, de soportarla, de estimarla, etcétera, etcétera. Porque hemos estado descuidando nuestra santidad vivencial. Sí. O sea, la santificación, en la primera parte posicional, sería la parte divina, que viene de Dios. Exacto. La segunda parte sería la vida que llevamos hoy. Exacto. Hoy presente. Que esta santidad podemos tenerla o en algún tiempo la podemos perder. La podés perder. Pecado... Exactamente. Esto, la posicional, no depende de vos. O sea, depende cuando vos reconoces tus pecados y le pedís a Dios que te perdone. Esto viene de Dios y depende de Dios. Él te coloca, Él te hace santo, justificado para salvación. Ahora, la que vos vivís, te tenés que ocupar vos. De mantenerla, por eso dice, ocupate de tu salvación con temor y temblor. O sea, procura, se me fue la palabra. Esmerate porque esta santidad que logras la puedas mantener en el tiempo. Eso es aclaratorio. Sí, una cosa muy importante también, que no debemos olvidar que somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, exacto. tenemos que cuidar que entra por nuestros ojos, por nuestra boca, por nuestra mano y por todo, ¿no? Exacto. Perfecto. Sí. Donde el texto que dijiste en Gálatas 4:19, Sí. que dice, Dios mío, ¿por qué no conoces si dolores de parto? Que sí que te gustó. Sí. Unos versículos antes, en el 15 dice, ¿dónde pues está esa santificación que experimentabais? Dice Pablo, Muy bien. diciendo la santificación que antes tenía, ¿y a dónde quedó todo ¿A eso? dónde quedó? Y la has perdido. Entonces, habiendo comenzado por el Espíritu, vas a terminar por la carne. Es el mismo en Gálatas. Creo que tiene que ver eso de dónde quedó, dónde está eso que experimentaba. Puede ser que ir perdiendo el temor hacia... Claro. Hay muchas palabras sinónimos en esto. Acá, por eso las anoté. Ocupar es la voluntad de Dios, formarse, perder el temor de Dios, que es el punto que continúa, hace que abandonemos esta vivencia de santidad. El temor a Dios es el que, no solo como dice el proverbio, te da sabiduría, sino que te acerca más a Dios y te aleja del pecado. Si no tenés temor, el pecado va a ir a vos y vos lo vas a recibir, o vos vas a ir al pecado. Sí, Nino. O sea que yo estaba mirando el estudio del hombre espiritual de Schaffer y dice que el cristiano no tiene que predicar contra las hojas muertas. ¿Qué significa? Dejar de escuchar música del mundo, dejar de mirar esto, dejar de hacer aquello, dejar de hacer lo otro. ¿Por qué? Porque dice, Abraham tuvo 2 hijos. Primero nació Ismael. Bien. Cuando tenía 13 o 14 años, por medio de Rebeca, de su esposa de Sara, le dijo que echara a Ismael. ¿Y cuándo lo echó? Cuando Isaac había sido despetado. ¿Qué significa? Que cuando Cristo se forma en nosotros lo echamos afuera a Ismael. ¿Quién es Ismael? Ismael es el hombre adámico. Por eso Schaffer te dice que el cristiano no tiene que predicar contra las hojas muertas. ¿Por qué? Porque cuando Cristo se forma en nosotros decidimos echar aquello que no corresponde, desde las malas palabras, los malos pensamientos. Con respecto a eso, mucho se ha hablado acerca, por ejemplo, de cuando viene una persona nueva a la iglesia, que quizás se convierte, acepta a Cristo en el corazón, pero no cambia su manera de conducirse o de manejarse. Se ataca mucho, por ejemplo, a las damas con el tema de la vestimenta, o a los hombres a veces con el tema de no, cuando a veces vienen con aros, con piercing, con etcétera, etcétera. Muchas veces hay que esperar
a que la persona se dé cuenta solita de las cosas que pasan, que están mal. ¿Te acordás, Poli, el Marcelo? Cuando se convirtió, siempre lo pongo de ejemplo, él iba con los pelos largos, no sé qué más tenía, habían varias cosas que él tenía, y no las cambió al momento. Y en aquellos tiempos era mal visto al principio porque iba así, todo chascón, así, todo, y tenía una cara de rockero pesado, ¿viste? El marido que falleció de mi hermana, de mi otra hermana. Y nadie le dijo nada, gracias al Señor, creo, no sé, porque yo no me acuerdo. Pero después solito llegó un sábado, hecho a la gomina, ¿viste? Todos pedaditos, cortadito el pelo, bien prolijito. Porque Cristo se iba formando en él. Igual, muchas veces nosotros apuntamos hacia el Jorge. Tienes que cambiar esto. ¿Cómo no va a cambiar? Y indirectamente nosotros no nos damos cuenta que quizás también Cristo tiene que ser formado en nosotros. Y nosotros también tenemos errores. Quizás no lo mismo de él, pero de otros. Lo que sigue después del versículo ocupado es porque Él produce en nosotros el querer como el hacer. Ahí está. ¡Oh! ¡Qué espectáculo! Menos mal que los tengo a ustedes, ¿bien? Entonces, eso sería que tengo que buscar la presencia del Señor, ocuparme, vamos a decir, de lo práctico para que sería yo tengo que orar, leer, ocuparme de las cosas que yo puedo hacer y que eso vaya formando a Cristo en mí. Más allá de decir, bueno, a lo mejor yo hago una lista y decir, bueno, malas palabras, mal carácter, así, digo, bueno, yo me voy a ocupar de le doy a eso y no me sale. ¿Y que vas a fracasar? Sería eso, es decir, en vez de ocuparme de esas cosas, exacto. Y eso va a ser como por añadidura, por decantación en lo químico. Cuando vos al vaso lleno de agua le echas otra gota, entra esa gota pero sale otra. ¿Me entendés? De la misma manera pasa con el Señor. Cuando vos te vas interiorizando y vas metiendo al Señor en tu vida, es el Espíritu, como dice el versículo que hablan, el querer como el hacer. Lo que nosotros, como líderes, como aquellos que predicamos, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero es incentivarlo a empezar una comunión con Dios a la persona que se convierte. Traerlo al discipulado, que haga el discipulado, discipularlo nosotros, seguirlo, y en cuanto Cristo vaya siendo entrado, lo malo va a ir saliendo. En la nueva traducción viviente, el versículo ocupado dice: esfuércense por demostrar los frutos de su salvación. ¿Cómo dice? Muy bien. Esfuércense por demostrar los frutos de su salvación. Espectacular, ¿viste? Todo confluye y caemos en la misma conclusión. O sea que nada es forzado, sino que todo sale naturalmente cuando Cristo se está formando en la persona. Exacto. Y eso es lo mejor, porque el que tenía el pelo largo, el que tenía el piercing, el que fumaba, si lo atacás y en el momento que él no lo está viendo de esa manera, se puede ofender o lo puede correr. Exacto. Pero con el tiempo, si somos pacientes y le ayudamos a que se acerque más al Señor cada día, eso con el tiempo solo va a salir. ¿Cómo se refiere a eso? Y en realidad sí. Mirá, siempre digo Samuel Caballero, pero es Ricardo Caballero, en uno de los mensajes que vi me quedó acá. Y dice, somos nosotros muchas veces el Espíritu Santo. Tenés que cambiar de ropa, tenés que cambiar de malas palabras, tenés que cambiar esto, tenés que cambiar. No, esperá, vos no sos el Espíritu Santo. Dejá que el hermano reciba por su propio espíritu lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Distinto es si somos amigos y en algún momento alguien te pide un consejo. Eso es lo que más me gusta, que si te caen, che, mira, ¿qué hago? Listo, va, salió, quédate ahí, Espíritu Santo, déjame hablar a mí. Y disertás, ¿viste? Pero cuando el hermano no te pide tu consejo, no te pide tu guía, y bueno, vamos a tener que tener paciencia. Y dejar que Cristo le avive y le diga, ¿me entendés? ¿Qué debe
hacer. En algún momento creo, no me acuerdo, no me mandaba nadie al frente, pero el que lo dijo se va a dar cuenta. En algún momento alguno me dijo a mí que estaba lindo que me pusiera camisa y corbata. Y lo empecé a hacer. Y en algún momento alguno decía, che, pero este está bien vestido. Y si nosotros también nos ponemos una camisita o algo por el estilo, ¿y qué pasa? Muchas veces yo si le digo, no, sacate eso y ponete una camisa y una corbata, etc., quizás no lo hace. Pero quizás si ve algo distinto en el otro, si ve algo que el Señor le dice, che, mira, porque es un clic. Muchas veces el Espíritu Santo es un clic, en donde vos venís, y de repente, como que caíste en razón de algo. Y es el Espíritu el que te dice, no, che, eso está mal, tenés que cambiarlo. Pero bueno, somos a veces más papistas que el Papa. A veces somos más Cristos que el mismo Cristo. A veces somos más el Espíritu Santo que el Espíritu Santo. No significa esto que viven la vida loca, que acá vamos a hacer de todo, que acá no. Tampoco significa eso. Pero sí significa que tenemos que dar lugar al Espíritu. También cabe, Espera, el título. también cabe el comportamiento nuestro, o sea, el ejemplo nuestro, en cuanto al vocabulario, en cuanto a la vestimenta, por todo tiene que ver también. Sí. O sea, no ser estructurado, no ser, ¿cómo le dicen? Pusiste vos el otro jueves. Ortodoxo. Pero tampoco la otra palabra que era. Chabacanero. No, extremista. No, que pusiste. Libre o liberal. Liberal, tampoco. O sea, ni ser No, tiene que haber un punto intermedio. Un punto medio. Que Sí. ven nosotros, que tenemos una libertad, que no nos está pasando en la carne, para que el hermano nuevo vea en nosotros un modelo bueno, en un vocabulario bueno, en una actitud buena, en no mentir, en no decir malas palabras como, porque vos sos mi amigo Esteban. Y Claro, tú- entre nosotros vamos. Y no es así. Yo lo hacía eso, antes, Claro. hace mucho, hace 9 años. Y sobre todo está el otro caso. Hay una persona ahí Está el otro caso. que Está el que viene porque anima quiere algo, y tiene algo porque quiere especial, identificarse, porque quiere algo. Y ha pasado muchas veces. Ha venido tanto mujeres como varones por una chica. Y bueno, ¿qué hicieron? Dejaron de fumar, dejaron de hablar malas palabras, empezaron a vestirse bien, tiraron las reuniones, incluso más, ¿qué hicieron? Se bautizaron. Sí, Y en algún momento, ¿qué pasó? se la llevaron. Mostraron las uñas, ¿no? Mostraron las uñas. Cuando Sí. obtuvieron lo que querían, mostraron las uñas, mostraron lo que son. Entonces, Sí, igual también a veces el que no alcanza a convertirse, ponele que no venga con un fin específico, pero quizás la palabra le tocó, pero realmente no aceptó a Cristo, en la primera turbulencia también abandona. Pero eso. Y dije, acá por acá. y sobre todo tiene que haber transparencia. Bueno, eso es lo principal. Eso es lo principal. Ser la misma persona adentro que afuera, para allá, para acá. Obvio, la buena persona acá y adentro. No que en mi casa yo digo malas palabras y acá no. No. En ningún momento yo tengo que decir malas palabras. Bien. ¿Cómo se pierde la santidad vivencial? Con la camiseta arriba. No, eso ganás. La tenés, ganás. Bien. Y acá quiero hacer una diferencia entre, porque, a ver, yo te voy a decir, la santidad se pierde con el pecado. Y todos van a decir, sí. Ajá. Y todos pecan. ¿O no? Por eso tengo que procurar permanentemente. Pero en algún momento vas a pecar en el día. Yo creo Tienes que que arrepentir y volver a. Pero en ese momento, Pero no practicar el sexo. y por ahí va. yo no diría, yo no diría. Al Señor y le pedís al Señor que te vuelva a limpiar de eso que te ha ensuciado. Bien. Juan. Yo creo que es la indiferencia La nueva del mesa. creyente. Cuando uno Ya está. dice, bueno, una cosa es cuando uno hace algo malo y ahí nomás pide perdón. Y la otra es cuando ya le empieza a dar lo mismo y dice, bueno, no importa. Y después le da todo lo mismo y dice, bueno, no te preocupes.
Me gustó la palabra indiferencia. ¿Sabes cuando vos tenés indiferencia? Cuando practicás el pecado. Y es lo que dijo también Jesse recién. No podemos dejar de pecar. Pero muy distinto, y acá, ¿Whitman Nee está vivo? ¿Cómo? ¿Whitman Nee está vivo? No, murió. Bueno, se irá a revolcar, porque voy a decir algo de él, pero más o menos de él, no todo. Está el pecado y los pecados. Pero esto nada que ver con lo que estás pensando, Nino, otra cosa. Los pecados son los que hacemos y cometemos Son el fruto. a veces sin querer. Pero pecamos igual, o sea, la responsabilidad es nuestra. Pero venimos y pecamos. De repente me entró un auto en contramano y Ave María Purísima sin pecado concebido, ponele. Y bueno, y te arrepentí. Ay, señor, ay, me acuerdo que cuando éramos chicos, hace mucho, sí, estaba de moda un cantito. No, más vale que no. Pero un cantito repicante. Entonces, con mi vecina, nosotros decíamos ese cantito. Pero era fuerte, era bravo. Y apenas decíamos la mala palabra, ay Señor, te pedimos perdón porque hemos dicho esto, qué malas palabras. Bueno, se nos pasaba, el otro día lo volvíamos a cantar. Pero hay pecados en donde se te va una Ave María y vos decís, bueno Señor, mira, realmente perdoname. O como hacemos la noche, Padre, mira, y te acordás de algunos que hiciste y otros, muchas veces hacemos como el salmista, y de los que no me acuerdo, bueno, vos perdonámelos igual. Pero esos son pecados que no perdés la santidad. ¿Por qué? Porque lo que te pierde la santidad es cuando vos practicás el pecado. Cuando hay algo constante en vos, que caes, y es lo mismo, y no hay arrepentimiento, el arrepentimiento genuino, que dice que es un cambio de 180 grados. Ese es el arrepentimiento, donde vos pecaste, ibas para la derecha, y ahora de repente decís, no Señor, yo este camino no lo voy a seguir, y cambias. Uy, sonamos. En público no, mi vida. Santiago 3:11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? O sea, si bueno, te pasa eso, nos sirve para reflexionar y decir, ¿qué estamos metiendo? ¿qué me está pasando? Que me está saliendo todo esto en vez de hacer cosas. 3. 11. Léete el 9. Ah, no, ese es Juan. No, está muy bien. No lo que contamina al hombre, 3:10, 3:11. No lo que contamina al hombre es lo que entra, sino lo que sale. Pero lo que sale es producto de lo que entra. En Proverbio 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, Muy bien. alcanzará misericordia. Alcanzará misericordia. Y se aparta, porque puedes confesar, pero si no te apartás, volvés a caer en lo mismo. Miren, 1 Juan 3:6, después el 9 y el 10. 3:6 dice: todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no ha visto ni le ha conocido. El 9 y el 10 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifestarán los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Pero me quedo con el primero, el 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Nosotros podemos, después tenemos Romanos 6:2 y 6:6 y al 13, que nos habla de lo mismo. Si hemos crucificado a nuestro viejo hombre, al pecado, ¿por qué permanecer en él? Romanos 6 habla de todo eso. Nosotros, cuando aceptamos a Cristo en el corazón, logramos una posición de justificación y santidad. Nosotros después vamos teniendo una vivencia en santidad.
pero la perdemos cuando nosotros pecamos y tenemos práctica del pecado. Ahora, lo que nuestra iglesia piensa, cree y manifiesta y va a hacer, ¿qué es? Que aquellos que practiquen el pecado, o sea, ¿quiénes podrían llegar a servir en la iglesia? Todos aquellos que sean santos o que estén en santidad. Aquellos que practiquen el pecado, muchas veces se los descubre, porque el Espíritu hace nacer un sentimiento en algún hermano que empieza a decir, acá hay algo raro, y acá hay algo raro. Y vos te acercás, hablás y descubrís. Entonces, esa persona no estaría habilitada primero para servir. En realidad, primero para servir no. Primero está deshabilitada para la comunión con Dios. Cuando vos y yo pecamos, estamos separados de Dios. Yo creo que hay un tema sobre eso, que uno por mucho tiempo ha sido ignorante, ¿no? El tema del pecado es un triunfo que ya está logrado. Es decir, vencer el pecado ya lo venció Cristo. Y el cristiano tiene que aceptar la fe y decir, si ya Cristo crucificó mi viejo hombre, triunfó sobre el cuerpo del pecado y sobre el pecado, ¿por qué yo no soy triunfador? Es un triunfo que está logrado y lo tiene que experimentar el cristiano. El segundo problema, ¿por qué pecamos? Es que el hombre natural tiene una sola vida, la vida adámica. El cristiano tiene dos vidas. Tiene la naturaleza adámica y tiene la nueva naturaleza que es Cristo, que es el Espíritu Santo. Y dice Gálatas 5, 16 y 17 que esas dos naturalezas están en pugna todos los días de la vida. Entonces, no es que el cristiano pierde la salvación, pero a veces nuestro viejo hombre adámico, por haber vivido por tantos años, siendo nosotros, por ejemplo, un boca de fierro, ¿qué pasa? Hasta que triunfamos y pasa un tiempo, hasta que nos ponemos de rodillas y le decimos, Señor, tú eres triunfador. Entonces, el tema del pecado es un tema que ya está ganado. Bien. El tema de las dos naturalezas es un tema que el cristiano tiene que aprender a llevar la cruz y a triunfar. Y como decían antes, alimentar más al espíritu que a la carne. Al perrito del espíritu que al perrito bulldog de la carne. Me acuerdo de los ejemplos de hace miles de años atrás. Pero bueno, cuando vos tenés santidad, cuando no practicás el pecado, vos tenés comunión con Dios, tenés un servicio apto, tenés un servicio y tenés muchas bendiciones que Dios ha guardado para vos. Cuando vos y yo practicamos el pecado, en primer lugar perdemos la comunión con Dios, la guía, el sustento, etcétera, etcétera. Después viene como consecuencia el servicio. El servicio. No podés servir, no estás habilitado para servir. Y corremos un riesgo muy grave de que esto lo metemos a la iglesia. ¿Se acuerdan acá? Dios le dijo, no van a agarrar nada, y Acán tomó un lingote de oro, un manto babilónico y 200 ciclos de plata. Lo guardó todo abajo de la tienda. Hasta que no lo confesó, en realidad no lo confesó, lo sacaron a la luz. El pueblo no volvió a ganar ninguna guerra. Entonces, cuando la iglesia se estaciona, cuando la iglesia no avanza, cuando la iglesia empieza a ver un aire raro, guarda, porque puede haber alguno de nosotros que esté practicando el pecado. Muchas veces Dios le dice a alguien, acá pasa algo raro. Y cuando empezás a indagar, salta. Cuando empezás a indagar, algo salta. Pero quiero el Señor que nos libre de todas estas cosas. ¿Alguna duda? Cierro acá. En cuanto a las leyes que decían mismas, esa es la idea de que nuestro cuerpo sea transformado, justamente para matar a eso. Cuando seamos transformados, vamos a recibir un cuerpo espiritual donde la vieja naturaleza, adiós, adiós. Yo decía que cuando hay algo así como así, hay un pecado, la iglesia no hay bendición, no estamos, y
y cuando aparece, como decís, que se conoce, nos sentimos todos dolidos. O sea, yo creo que todo el cuerpo de Cristo Sí. le duele, o sea, a la iglesia le duele por alguna persona que no está bien y que nos afecta, de una manera nos afecta a todos. Exacto, sí, sí. Muy bien, eso es importante. También hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, y esto no sé si me van a permitir estar en la iglesia después de hoy, pero no importa, yo lo voy a decir igual. Hay ejemplos bíblicos en donde cuando una persona que peca deliberadamente, practica el pecado, no entiende, no entra en razones, se puede tomar la decisión de aconsejarle que vaya a otra iglesia. Verá, la iglesia no discrimina. No discrimina. Pero no podemos permitir que el pecado entre a la iglesia. Y muchas veces, por quizás permitir y ser demasiado misericordiosos con una persona, se afectan muchas familias alrededor. Les pongo un ejemplo. Quedará adelante. ¿Ah? Porque otra iglesia no lo va a arreglar. En esas condiciones no. Y quizás no. Si no le preguntan, si no indagan, o si es todo, vení, hagamos números, sí. Pero si no, en realidad una iglesia que se merezca de respeto, va a pasar como el barco donde se metió Jonás. Y nadie sabía, bueno, parecido, era un barco también. ¿Y qué hacemos? Y lo miraron al Jonasito, y bueno, Jonasito te vamos a tener que tirar. Él era la causa. Con 1 Corintios 5 dice Pablo que había uno que estaba haciendo cosas malas con su madrastra. Y Pablo dijo, yo no se hagan problema, yo ya lo entregué a Satanás para que su alma se salve, pero su cuerpo sea destruido. Mateo 18 dice, si uno tiene algo contra ti, anda. ¿No entiende? Anda con 2 o 3 testigos. ¿No entiende? Anda con los ancianos de la iglesia. ¿No entiende? Tenerlo por gentil y publicano. O sea, tampoco podemos permitir, obvio, no porque, mira, llegó el poli, no me gusta la cara, no, Polito, no estás admitido. Me hiciste, tenés cara rara. No es tampoco de primera impronta. Siempre hay que aconsejar. Si un momento la persona no entiende o no quiere cambiar, y hermanito, mire, puede buscar otra iglesia. Suena raro que una iglesia, que un hospital, que esto, pero hay gente que se predetermina a seguir viviendo como viene. Y Pablo dice, transfórmense en su manera de pensar, en el conocimiento, en el razonamiento. Y si la persona no cambia, quizás nunca fue el Señor tampoco. Entonces, tengamos cuidado con estas cosas. No lo más. ¿Algo más que quieran preguntar, no? ¿Qué pasa en una persona que tiene una adicción a una droga, que lo puede, quiere salir y bueno, todos sabemos lo que hace la droga, y lleva una vida, a lo mejor estar luchando contra eso? Mira, 2 cosas. Primero, ahí vamos, ¿cómo? Primero, bien. Primero, yo creo en la totalidad de la palabra. Cuando la palabra de Dios te dice todo lo puedo en Cristo, tiene que poder poner. Voy a lo tuyo. Pero hay veces, no, porque esto ya lo hemos charlado con ella, pero hay veces que la persona no está capacitada para salir sola con Cristo. Y hace falta la ayuda de un especialista o la ayuda de un médico. ¿Me entendés? No todo en la vida es solamente lo espiritual. ¿Me entendés? Dios te ha dado las fuerzas y la potencia en tu espíritu por medio del Espíritu Santo de poder salir. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Absolutamente todo. Esto sí entra en el todo, en la totalidad. Pero muchas veces se necesita, porque hay cosas que tienen que ver con lo físico. Por ejemplo, las adicciones, termina el cerebro dañándose de tal manera que lo espiritual no es el todo. Y necesitas la ayuda de un especialista o de un médico que te ayude a salir.
No sé si soy claro, no sé si alguno opina de diferente manera. Yo, por ejemplo, antes de convertirme, yo era adicto al cigarro. Fumaba 2 atados diarios. 2. Y tomé la decisión de tener al pito. Pero no porque me hacía mal. Sí, sí. Pero yo tomé la decisión, porque dicen que la droga, o el cigarro, es más poderoso que vos. Y yo dije, no, no es más poderoso que yo. Y hoy lo superé. Pero todas las personas no son iguales. Claro, son muy pocos los que pueden hacer eso. Justamente iba por ese lado porque confeso a algunos hermanos de que aún estando en la iglesia, estando con Cristo y trabajando para el Señor, aún no pueden dejar un cigarro. Por ahí tienen que fumar su... Eso se puede llegar a cualquier cosa, se me viene a la mente lo homosexual. Que hay personas que se convierten y quizás no sienten nunca más atracción por personas. Exacto. Y hay otras personas que van a luchar toda su vida contra eso, pero que no lo van a practicar. Exacto. Diferente es el practicar En la práctica. o el hacerlo. Porque a mí me puede, a ver, La inclinación es una cosa, ahora que claro, la practique es otra. pero el Señor te da el poder para no hacerlo. Juan. Acá en la primera Juan 5, 16 al 19, voy a aclarar algo, si no entiendo claro, porque dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, le dirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Qué pasajito. Ahí no entiendo bien la parte que dice por el cual yo no digo que se pida. No caso entender si dice que se pida o que no se pida. En realidad quiere decir que no pidas. Yo lo estudié hace muchísimo eso y tiene que ver, con el hermano que decide llevar esa vida, que decide, acuérdense también que la Biblia siempre es un todo. La palabra muerte en toda la Biblia significa separación. El pecado de muerte sería el pecado de separación de Dios. Cuando el apóstol dice no quiero que ores por él, o yo no digo nada que ores por él, es con aquellos que han decidido llevar esa vida. Les puede haber pasado que ustedes dicen no, pero no hagas esto, no, pero no hagas esto, pero no hagas esto, y la persona de igual manera lo hace. Cuando yo lo estudié ese versículo lo entendí por ese lado. Quizás hay otro entendimiento, quizás alguien diga otra cosa contraria, pero yo lo entendí como que cuando vos ya ves que la persona ya te dijo no, yo voy a hacer mi vida, el apóstol dice déjalo, ni siquiera ores, porque él ha tomado esa decisión. Hay otros que vos decís, che, pero está así de convertirse, está así de cambiar su vida, pero no puedo, seguí orando por él. Pero yo lo entendí por ese lado. No sé si hay otro que entienda de otra manera. Como diciendo, ya no sientas ese peso de estar clamando. Claro. Ya está, liberate que yo. Bien. Ya está. Bien. Y después, no por nada, dice, el que es engendrado de Dios, no practica el pecado. Y aparte el maligno no le toca. Muchas veces, cuando nosotros tenemos la práctica del pecado, nuestra compañía de todos los días es el enemigo. Abrimos puertas y en nuestro hogar entra el enemigo. Y todo lo que hay dentro de la casa está dominado por el enemigo. ¿Por qué? Porque practicamos el pecado. Y abrimos unas puertas, unos portones terribles que repercuten hasta en nuestros hijos. Pero todo eso nosotros decidimos. Porque no somos inconscientes al hacer algo. Un hermano dijo en algún momento, cuando estás pecando, vos sabés que estás haciendo algo mal. Pero hay algo que te impulsa a seguir, a hacer un clic, a permanecer en la pantalla, a seguir pensando en cosas malas, etcétera, etcétera. Pero es una decisión que vos tomás. Es una decisión que cada uno se hace responsable.
Y muchos de nosotros decimos, bueno, por esto voy a orar, pero si ya te cerró la puerta en la cara, te dijo que no quería saber nada, te dijo, no me hables más del Señor, blasfemó contra el Señor, te dijo, no, esto no sirve, les han mentido, etcétera, etcétera, y vos qué decís. Y bueno, me voy a tener que quedar callado, no le puedo seguir hablando porque no quiere. Eso dijo recién el Poli, no es algo forzado las cosas de Dios. Las cosas de Dios son espontáneas y que cada uno decide. Hay muchos, y esto va para nosotros los que predicamos, que a veces le insistimos tanto a la persona, le insistimos que la persona dice, bueno, dale, pero no se convierte. ¿Por qué? Porque somos pesados a veces. Y insistimos, no, y tenés que hacer la oración y hagamos la oración. Y quizás la persona no la quiere hacer, pero lo hace porque lo obligamos. ¿Ah? Lo hace porque lo obligamos. No, tenés que hacer esto. Y muchas cosas nosotros hay que rever en las actitudes que tenemos, porque a veces vos decís, no vino más, y te pones a pensar, y sí hizo la oración, pero la hizo forzada, no quiso hacerla. ¿Se entiende? Con respecto a la pregunta de Jorge, de aquellos que están en los vicios, droga o lo que fuere, hoy se aconseja, yo también lo aconsejaría, que si de verdad se convirtió y no puede salir de eso, le aconsejemos ayuda profesional o algún centro, que se internen en algún centro de ayuda y demás. Pero si nos vamos 200, 300, 400 años para atrás, no existían los centros de rehabilitación. Y la persona en cualquier drama que se encontraba era liberado por el Señor. Así que hay un tema. Claro, pero hay adicciones que no estaban en esos tiempos. Puede ser eso. Sí, pero igual había una adicción. Pero las drogas, si bien no estaban como hoy están, las drogas existieron siempre. Pero bueno, entiendo lo que decís. Yo igual hoy aconsejaría eso, Nosotros tenemos a todo un hermano que viene la droga, que se convirtió y no puede salir, y vemos su lucha y su deseo de liberarse. Yo aconsejaría, le llamamos en un centro, algo. Hay centros cristianos. Exacto, centros cristianos como Palabra de Vida. Hay 4 o 5 centros cristianos que te toman a la persona y dentro de eso tienen psiquiatras, psicólogos, clínicos, cardiólogos, tienen un staff tremendo donde vos metés a la persona y la persona sale. Nosotros tenemos una experiencia de alvear a un jovencito pero metido mal. Y hoy vos lo ves y está sirviendo al Señor en otra denominación, pero La iglesia la iglesia de Alvear pagó bastante dinero en las cuotas para este centro. Sí, un año entero, ¿no? También, como dice acá en Apocalipsis, ¿no? 22:11 dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. O sea que también es una decisión personal. Sí. Ese es el libre albedrío. Nosotros el libre albedrío siempre lo tomamos por el tema de la salvación, perdición y salvación. Listo. No. Es siempre. Siempre vos tenés en tus manos el decidir o para bien o para mal. Amacate con las consecuencias, nada más. Pero siempre vos vas a tener para decidir.